Perfecto. Bueno, pues buen día a tothom, buenos días a todos. Hoy en la sesión de la plataforma de formación continua de diagnóstico por imagen tenemos a Alejandro Planas, que es R2, casi R3, le falta muy poquito para ser R3 del Hospital Dr. Josep Trueta y nos va a actualizar los conceptos y la clasificación del CAT-RATS, del TAC de coronarias. Cuando quieras, Alejandro. Bueno, pues buenos días a todos. Se ve la presentación, supongo. Estupendo, sí, está muy bien. Muchas gracias por la presentación. Bueno, como bien han dicho, soy Alejandro Planas, residente aquí de segundo año del Hospital Josep Trueta y bueno, pues me gustaría aprovechar este espacio y que me dan para repasar un poco lo que es la clasificación CAT-RATS, dar un poco de concepto básico para aquel que no sea experto en TAC de coronarias y que quizá no conozca esta clasificación y ver qué es lo que se ha actualizado últimamente. Bueno, para el que no lo sepa, la clasificación CAT-RATS, pues lo que es la clasificación que recomienda usar la Sociedad de Tomografía Computerizada Cardiovascular en consenso con los colegios americanos de cardiología y de radiología y otras sociedades norteamericanas de imagen cardiovascular para el informe de los estudios de angiografía coronaria por TAC. Bueno, el año 2016 se definió por primera vez el CAT-RATS, el Coronary Artery Disease Reporting and Data System, que era un sistema para el informe de la enfermedad coronaria estudiado por TAC que buscaba, de alguna manera, estandarizar la manera de reportar los hallazgos en estos estudios. Sin embargo, la presencia de ciertas limitaciones, la actualización progresiva de guías clínicas, el desarrollo y mayor implementación de nuevas tecnologías y también el aumento de la evidencia disponible pues provocaron que poco tiempo después, en el 22, se publicara una actualización con algunos cambios relevantes. El objetivo de esta sesión, ¿cuál es entonces? Pues comprender qué es el CAT-RATS, cuál es su potencial utilidad, cómo y cuándo podemos usarlo, exponer cuáles han sido los principales cambios que ha sufrido tras esta última actualización. Bueno, esto antes, por poner un poco de contexto, pues un poco lo que decíamos antes, ¿no? Múltiples estudios, ya desde esta primera tanda, quizá fue de las más conocidas en el año 2008, mostraron que existe una buena correlación entre el grado de estenosis observado por TAC y el resultado de la coronariografía invasiva. Como decía el doctor Hidalgo, se estudiaron en un primer momento pues, para estenosis mayores del 50%, ¿no? Destacando en aquel momento quizá que el TAC lo que ofrecía era un mayor valor predictivo negativo, es decir, que un resultado negativo del estudio podía con mucha seguridad descartar la existencia de enfermedad coronaria, aunque progresivamente se ha ido viendo que el valor predictivo positivo también es bueno. Múltiples estudios como estos que os enseño aquí, por ejemplo, pues demostraron que no había diferencias en cuanto a resultados de muerte o de infarto de miocardio, de ingreso por angina estable, entre pacientes con sospecha de enfermedad coronaria que eran estudiados por TAC respecto a aquellos que eran estudiados con otras técnicas ya establecidas de estudio funcional, ya sea ecocardiografía de estrés, técnicas de medicina nuclear o ecocardiografía, siendo el TAC una buena alternativa a estas técnicas y del mismo modo se demostró también que la inclusión del TAC en los cuidados habituales del paciente con dolor torácico estable podía disminuir la mortalidad por enfermedad coronaria y la incidencia de infartos no fatales, sin que ellos supusieran un aumento en el número de coronariografías practicadas o de procedimientos de revascularización, ¿no? Quizá el mayor conocimiento del grado y de la extensión de la enfermedad coronaria pues permitía de algún modo optimizar mejor el manejo médico. Por medio de estudios similares, pero en contexto de dolor torácico agudo y mediante estudios de implementación en servicios de urgencias, se ha podido demostrar la seguridad que existe de estudiar a los pacientes con dolor torácico agudo y riesgo intermedio o bajo con angiografía coronaria por TAC, lo cual permitía pues, un menor tiempo de estancia en urgencias,
una menor tasa de ingresos, una mayor detección de enfermedad coronaria, sin que ello supusiera a posteriori una mayor incidencia de eventos cardiovasculares en los pacientes que eran dados de alta pues, por medio del estudio de las coronarias por TAC. Toda la evidencia acumulada a lo largo de estos años lo que ha conducido es a que el TAC de coronarias pase a tener un papel fundamental en el manejo habitual del paciente con dolor torácico, tanto que ha quedado plasmado en muchas recomendaciones de muchas de estas guías y de documentos de consenso. Por ejemplo, las guías de la AJA, de la Asociación Americana del Corazón, establecen con recomendación 1A de primera línea el uso del TAC de coronarias para pacientes con dolor torácico estable, de riesgo intermedio alto, sin enfermedad coronaria conocida, pero también para el estudio del dolor torácico agudo en pacientes de riesgo intermedio que tampoco tienen enfermedad coronaria conocida. Incluso pacientes con dolor torácico agudo que ya llevan un bypass previo, también se recomienda en primera línea para valorar la estenosis o la oclusión del bypass. O sea que es una técnica que ha pasado a la cabeza en estos supuestos por delante del estudio funcional clásico, ¿no? Con todo esto se decide crear y recientemente actualizar en el 2022 el sistema CAT-RATS, ahora ya CAT-RATS 2.0. ¿Con qué objetivos? Pues con el fin de estandarizar el informe del TAC, de facilitar de algún modo la transmisión de la información y el resultado al médico solicitante. De algún modo es como la codificación de CAT-RATS te haga una visión global de lo que hay en el informe, aportar con ello recomendaciones de las potenciales medidas a tomar y mediante el establecimiento de un marco estandarizado, pues beneficiar a la investigación, al diseño de ensayos y también a la creación al desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial. En un primer momento este sistema, esta clasificación contaba únicamente con una clasificación de gravedad de las estenosis del 0 al 5 y con 4 modificadores que se añadían a la codificación tras el grado de estenosis. El sistema CAT-RATS no solo mostraba una buena correlación entre la gravedad de la estenosis y es decir, de la categoría CAT-RATS con el resultado de la coronariografía, lo cual tampoco nos debe extrañar porque ya se había visto la correlación entre el TAC y la angiografía coronaria, sino que también demostró tener valor pronóstico, puesto que se vio que se definía un peor pronóstico para los pacientes cuanto mayor era la categoría de CAT-RATS asignada. Aún así, el sistema todavía tenía pues, alguna limitación, como que no incluía pues, estudios de isquemia por TAC, como lo comentábamos antes, ni tampoco tenía en cuenta la cantidad global de placa de ateroma, que es algo que se ha asociado a una mayor incidencia de eventos coronarios al margen de cuál sea el mayor grado de estenosis presente en el estudio. Por lo tanto, a la nueva clasificación de gravedad de estenosis, que no ha sufrido cambios en el fondo, se añade una subclasificación de carga global de placa, se ha añadido un modificador de isquemia para los casos en los que se realizan estudios de isquemia por TAC, se ha cambiado el modificador V de placa vulnerable, el modificador HRP de placa de alto riesgo, y se ha añadido un modificador E de excepciones, que ahora lo comentaremos. El resto de modificadores han permanecido sin cambios. Entonces, empecemos hablando un poco de la escala de gravedad de estenosis, que es la tabla principal de la guía del sistema CAT-RATS. En esta tabla queda reflejado a qué porcentaje de estenosis corresponde cada categoría del CAT-RATS en los casos de dolor torácico estable. Pues bueno, vemos con CAT-RATS 0 es la ausencia total de placa, CAT-RATS 1 hasta el 24% mínima, o presencia de placa que no condiciona estenosis, CAT-RATS 2, 3. El CAT-RATS 4 considera ya las placas con estenosis mayor del 70% o mayor, siendo el CAT-RATS A para la enfermedad de 1 o 2 vasos y el CAT-RATS B para la enfermedad de 3 vasos, enfermedad significativa, es decir, 70% mayor de estenosis, o una estenosis del 50% o mayor del tronco común izquierdo. Para cada una de estas categorías
para cada uno de estos grados de estenosis se ha establecido una serie de recomendaciones. En la nueva clasificación ya se tiene en cuenta para las recomendaciones la subclasificación de carga global de placa, estas PES, que ahora comentaremos. Hay que decir que todas estas recomendaciones se basan en consenso de expertos, es decir, que todavía no existe suficiente evidencia prospectiva para poder decir que estas recomendaciones están basadas en la evidencia. El grado de estenosis de las placas se puede calcular tanto en función del diámetro del vaso como del área del corte axial del vaso, según el software que tengamos y lo que podamos utilizar. En cuanto al CAT-RATS N, que es el CAT-RATS no diagnóstico, se debe usar cuando exista algún segmento coronario que no sea valorable por la técnica y que en el resto del estudio solo haya lesiones CAT-RATS 1 o 2, es decir, lesiones que no alcanzan el 50%, por lo que siguiendo lo que sería el funcionamiento de la tabla, pues no existiría una lesión que condicionara algún estudio posterior y por lo tanto no sabríamos si en ese segmento que no podemos valorar pues hay una lesión o no que condicionaría a mayor estudio, y de ahí según las características del paciente y la clínica y bueno, pues valorar si hay que hacer algo más, repetir el estudio. Ese sería el supuesto en el que utilizamos el CAT-RATS N. Del mismo modo que existe una tabla para el dolor torácico estable, pues tenemos una tabla para el dolor torácico agudo que tiene los mismos cortes para los grados de estenosis y las categorías. Esto no varía, lo que varía en realidad son las recomendaciones. En cuanto a la subclasificación nueva de carga global de placa, hay múltiples estudios que han demostrado que la carga global de placa teromatosa que nosotros podemos ver por TAC muestra una fuerte asociación con la incidencia de eventos coronarios, lo cual en sí pues, podría ofrecer una información pronóstica importante más allá de la presencia o ausencia de una estenosis significativa. Por ello, la versión actualizada del CAT-RATS define 4 categorías de P1 a P4 para clasificar, al margen de la estenosis máxima, pues cuál es esa carga global de placa. La guía nos ofrece 3 alternativas para hacer esta estimación. Nos dice, pues podemos utilizar la cuantificación de calcio coronario, que es decir, sería medir la cantidad de placa calcificada a partir del método de Agatston y puntuarlo en función de estos valores. Pero este es un método que solo cuantifica la placa calcificada. Y queda un poco incompleto, ya que deja de lado pues, toda aquella carga de placa que no es calcificada, que en muchos pacientes pues, puede ser mayoritaria. Por eso la propia guía nos recomienda que, en caso que usemos la cuantificación de calcio, lo combinemos con algún otro método. ¿Qué otro método nos ofrece? El cálculo, por ejemplo, del Segment Involvement Score, el SIS, que consiste en calcular una puntuación, que es la que bueno, vemos aquí los umbrales, asignando un punto a cada uno de los 16 segmentos coronarios que muestren placa detectable por TAC. Hay estudios que han visto que hay una correlación entre el grado del SIS, del Segment Involvement Score, y futuros eventos coronarios. Por último, si la cuantificación de calcio coronario nos parece incompleta, la aplicación del SIS de forma sistemática a cada estudio nos puede parecer laboriosa, ir contando segmento por segmento. Bueno, la guía nos dice, al menos, hagamos una estimación visual, cualitativa, de la carga global de placa en función de la cantidad de placa que nos parezca haber en cada uno de los 3 vasos y por lo menos pues, hacer esta estimación y asignar uno de estos 4 de estas 4 categorías a la carga global de placa, porque puede aportar valor pronóstico a la clasificación. Podemos ver algunos de los casos que nos ofrece la guía como ejemplo. Por ejemplo, este es un estudio normal, ausencia de placas, ausencia de estenosis, es un CAT-RATS 0. Como no hay placa, no es necesario utilizar la subclasificación P. Queda como CAT-RATS 0 y ya está. 2 ejemplos un poco distintos de CAT-RATS 1. En este caso de la izquierda vemos una única placa aislada, clasificada, excéntrica, que no condiciona estenosis. Es un CAT-RATS 1, como es la única placa que tenemos, sería un P1, mínima carga de placa. CAT-RATS 1, P1. Y esto no deja de ser un CAT-RATS 1, pero como vemos,
tenemos mucha más carga de placa, toda es calcificada, toda excéntrica, no condiciona estenosis, pero hay mucha más placa en muchos segmentos coronarios. Por lo tanto, pues clasificaríamos como CAT-RADS 1, P3. Un ejemplo pues, de un CAT-RADS 2, de una estenosis, una placa que condiciona una estenosis mayor del 25%, con una carga moderada de placa, pues diríamos CAT-RADS 2 con el apellido P2. Un ejemplo de un CAT-RADS 4A, es decir, una estenosis única significativa mayor del 70% en esta descendente anterior, CAT-RADS 4A, pero que prácticamente no hay más ateromatosis, por lo tanto, pues como carga global de placa clasificaría como P1, es un CAT-RADS 4A, P1. Un CAT-RADS 4B, ¿por qué? Porque cumple 3 estenosis significativas, es decir, mayor del 70%, en 3 vasos distintos, enfermedad de 3 vasos, CAT-RADS 4B, una carga de placa moderada, CAT-RADS 4B, P2. Otro CAT-RADS 4B, pero en este caso, como vemos, hay muchísima más carga global de placa, hay un montón de calcificaciones, de placas calcificadas, placas mixtas, que condicionan en algunos puntos estenosis que son mayores al 70%. Por lo tanto, enfermedad de 3 vasos mayor del 70%, CAT-RADS 4B, con una gran carga global de placa, P4, 4B, P4. Y este es un ejemplo de un CAT-RADS 5, que es la oclusión completa del vaso. 100% de estenosis, oclusión, además afectando a 2 vasos, con una importante carga ateromatosa, pues clasificaríamos como CAT-RADS 5, P3. Empezamos hablando un poco de modificadores. El primer modificador que nos proponen utilizar, si lo necesitamos, es el modificador N. La N como modificador se tiene que usar cuando exista un segmento coronario que no es valorable, pero que ya existe en el mismo estudio otro segmento con una estenosis del 50% o mayor, que obligaría a realizar acciones posteriores. ¿Vale? En ese caso es cuando la N va como modificador y no como categoría, porque ya con independencia de ese segmento que no es valorable, ya hay otro segmento que, según la clasificación, nos llevaría a tomar otras medidas. Mientras que la N como categoría, como hemos dicho antes, se tiene que poner CAT-RADS N cuando hay un segmento no interpretable y el resto de segmentos solo son CAT-RADS 1 o 2. Más modificadores, el modificador S. Estos son modificadores que se añaden, ¿no?, después de la codificación del CAT-RADS y de la P de carga global de placa. El modificador S de STEN, pues se coloca si hay un STEN en el estudio. Lo importante es valorar la permeabilidad del STEN. Si el STEN no es valorable, ya sea por artefacto, por movimiento, por lo que sea, pues la categoría entonces es un CAT-RADS N si no hay, bueno, lo que hemos dicho antes, si no hay otra estenosis significativa por ahí, una estenosis mayor del 50% en el resto del estudio, o si no el modificador N si el STEN no fuera valorable. Y el modificador G hay que colocarlo cuando haya al menos pues un injerto de bypass. Y aquí es importante tener en cuenta cuando haya un bypass que las estenosis bypasseadas, es decir, que quedan excluidas de la circulación por el bypass, no se tienen en cuenta para la clasificación CAT-RADS. Están fuera de la circulación, ya no se tienen en cuenta para la clasificación CAT-RADS. Sí que se tiene en cuenta, evidentemente, el propio bypass. Si hubiera una estenosis en el bypass, se tiene en cuenta para la clasificación, y lo que también se tiene en cuenta para la clasificación es la potencial placa de ateroma que aparezca en ese bypass. ¿Vale? Pero las estenosis que quedan bypasseadas ya no se tienen en cuenta. Puedes tener una oclusión bypasseada por el injerto y entonces pues ya no es un CAT-RADS 5, es un CAT-RADS 1, 2, lo que sea. Y luego tenemos los modificadores, el antiguo modificador V de placa vulnerable, ahora es el modificador de placa de alto riesgo. Hubo muchos estudios que relacionaron las características de ultrasonido intravascular y las características histológicas de las placas con los hallazgos por TAC de las placas y se han definido unas características de alto riesgo que se han asociado
con un mayor riesgo de futuros eventos coronarios. Para poder poner este modificador necesitamos al menos 2 características de estas 4 que nos propone la guía. La primera son las calcificaciones puntiformes, las spotty calcifications, que dice, pues son pequeñas calcificaciones puntiformes en la placa de menos de 3 milímetros, como esta que tenemos aquí. La segunda característica de placa de alto riesgo es el napkin ring sign, el signo del servilletero o signo de la argolla, que es esta mayor atenuación periférica que podemos ver aquí en la porción no calcificada de la placa, que vemos que envuelve a la placa y el vaso. El tercero es el remodelado positivo. Básicamente es un aumento del diámetro externo del vaso en el lugar de la placa respecto al vaso sano distal y proximal. Veis que aquí pues, claramente hay un aumento del diámetro del vaso, placa incluida, al compararlo con el vaso distal y con el vaso proximal. Y el cuarto criterio de alto riesgo es la placa hipodensa, es decir, que tengamos una atenuación de menos de 30 unidades Hounsfield en la placa, como esta que vemos aquí, que bueno, es toda la misma placa, o sea, es una placa que cumplía los cuatro criterios. Y aquí, pues esto es el ejemplo que nos da la guía de la calcificación puntiforme, el signo del servilletero, el remodelado positivo o la placa hipodensa. No quiero ser, pero me parece que mi ejemplo es un poco mejor que el de la guía. Y por último llegamos al último modificador, perdón, no es el último que se ha añadido, uno de los modificadores que se ha añadido, que es el modificador I, modificador de isquemia. El TAC hasta ahora pues lo que hacía principalmente era aportar información anatómica, ¿no? Pero cada vez más pues se irán realizando estudios más funcionales, como el estudio de perfusión miocárdica por TAC o el cálculo de la reserva fraccional de flujo por TAC, el FFR, que, bueno, que son pruebas que con el tiempo irán ayudando a guiar las decisiones alrededor de la pertinencia de revascularizar un vaso o no. El FFR lo que hace es calcular un flujo y presiones en los vasos coronarios a partir de una imagen estática mediante, bueno, yo no controlo, no domino de la técnica, una computación de dinámica de fluidos y modelos y demás. Y se ha visto que esta técnica tiene buena correlación con la FFR invasiva. Entonces, si se realiza, pues los valores menores o iguales a 0,75 se deben considerar como significativos de isquemia, y caso de poner el modificador hay que poner la I con una más, con I positivo, de positivo para isquemia. Mientras que si no resulta, es decir, si es mayor de 0,80, pues no se considera significativo para isquemia, se pone I negativo. Luego están los casos borderline, que son esos términos intermedios que ahora tampoco voy a entrar más. Simplemente comentar que se puede incluir este modificador, y también se puede incluir este modificador si lo que se ha realizado es una técnica de estudio de perfusión por TAC, que permite detectar estenosis hemodinámicamente significativas al ver la presencia de áreas de isquemia miocárdica reversible, como lo que estamos viendo aquí, que en reposo pues, la perfusión es buena, sin embargo en el estrés pues, aparece un defecto de perfusión que es reversible, o que alrededor de ya un área de infarto, de un defecto de perfusión visto en reposo, pues apareciera una mayor área de isquemia perinfarto. En estos supuestos pues usaríamos el modificador I positivo. Si el infarto no aumenta en estrés o simplemente nos induce isquemia miocárdica, pues el modificador I sería negativo, pero lo ponemos porque se ha hecho el estudio, ¿no? Y el último, ahora sí, el último modificador nuevo que ha aparecido en esta clasificación es el modificador E, de excepciones. Bueno, este modificador es un modificador sencillo, no requiere nada más, simplemente se usará para aquellos casos en los que la estenosis coronaria no sea secundaria a la ateromatosis, sino a otras causas, pues como pues ya sea un curso interarterial por un origen anómalo,
un puente intramiocárdico, una disección coronaria, vasculitis, cualquier otra causa no ateromatosa de estenosis coronaria, pues se puede colocar este modificador E para dejar constancia de que todo lo que ha venido delante, todo el codificador anterior, se debe a una causa que no es ateromatosa. Por lo tanto, ¿qué debemos incluir en el informe y un poco en qué orden? Bueno, lo que es el informe de coronarias, evidentemente, pues técnica y medicación utilizada para realizar el estudio, dominancia, anatomía, dominancia y variantes, el cálculo del score de calcio si se realiza, la descripción de los hallazgos en las coronarias, anatomía, ramas, placas y sus características, hallazgos cardíacos, no coronarios y extracardíacos, y en la impresión diagnóstica, pues para cada arteria, el grado de estenosis y el tanto por ciento que hemos calculado de cada vaso, la carga global de placa, que es algo que se ha incluido ahora en la clasificación, los modificadores y por último dar una categoría CAT-RATS con este orden. El CAT-RATS con el número de la categoría según estenosis, seguido de la P de la subclasificación de carga global de placa, que esto es nuevo, seguido del modificador N, si hubiera algún segmento no valorable, seguido del modificador de placa de alto riesgo, si la hubiera, seguido del modificador de isquemia positivo o negativa, si se ha realizado un estudio de isquemia por TAC, y seguido de los modificadores de stent, bypass y el modificador E de excepciones. Ya estamos terminando, pero bueno, antes de terminar, pues me gustaría repasar algún caso del día a día. Son casos sencillos, no tiene mucha complicación, pero para ejemplificar un poco lo que hemos explicado. Por ejemplo, de hecho este es el caso que tenía aquella placa con características de alto riesgo que teníamos en esta descendente anterior proximal, una placa con la clasificación puntiforme, el núcleo hipodenso, el signo del servilletero y remodelado positivo, una placa de alto riesgo, condicionada a una estenosis alrededor del 30%, pero también había otras placas en la coronaria derecha, algunas simplemente eran placas calcificadas excéntricas. Esta, por ejemplo, esta placa que vemos aquí en la coronaria derecha, pues también tenía cierto remodelado positivo. Bueno, pues sería un ejemplo. Las estenosis están entre el 25 y el 50%. Hay una moderada carga de placa y una placa con criterios de alto riesgo, pues sería un CAT-RATS 2, P2, con el modificador de HRP de alto riesgo. Un caso muy sencillito, apenas un par de placas calcificadas en esta descendente anterior, en el ramos intermedio, una baja carga global de ateromatosis, por lo tanto, un CAT-RATS 1, P1, no hay estenosis significativa y muy poca carga global de placa. Fácil, coronarias sanas, CAT-RATS 0, no hay placas, no hay estenosis, y como no hay placas, no es necesario utilizar la subclasificación de carga global de placa, por lo tanto, CAT-RATS 0. Un caso con una única placa en la descendente anterior proximal, que condicionaba una estenosis un poco mayor del 25%. Prácticamente no había más placa en el resto de la circulación coronaria, por lo tanto, CAT-RATS 2, baja carga global de placa, pues P1. Este es otro caso. En esta descendente anterior veíamos un segmento proximal, una placa que condicionaba muy poca estenosis, quizá con cierto grado de remodelado positivo, pero tampoco cumplía mayores criterios de placa de alto riesgo, pero en global tenía muy poca ateromatosis en realidad. Pero en esta en esta rama diagonal, en esta primera rama diagonal, pues nos encontramos con esta placa no calcificada que condicionaba una estenosis significativa, mayor al 70%, con una carga moderada de placa en el resto de la circulación coronaria, pues tenemos que categorizarlo como enfermedad de un solo vaso, CAT-RATS 4A, P2, porque tampoco la carga de placa global era moderada. Un paciente portador de 2 stents permeables, eso sí, en la descendente anterior y en la circunfleja. La coronaria derecha, una extensa afectación por múltiples placas calcificadas excéntricas que no condicionaban prácticamente estenosis, pero en el resto de segmentos coronarios
el volumen de la carga de placa era similar a la que vemos en esta coronaria derecha. Por lo tanto, CAT-RADS 1, porque no hay estenosis significativas, P4, porque la carga global de placa ateromatosa era muy alta, con el modificador S por la presencia de los stents. Y bueno, ya por último y para terminar, pues os enseño este caso que la verdad que a mi modo de ver me parece bastante bonito. Es un caso que pude ver en una guardia, llegó al servicio con sospecha de síndrome aórtico por una dilatación de la aorta ascendente en rango aneurismático. Bueno, no era un síndrome aórtico, lo que nos encontramos allí en la máquina fue una oclusión completa de la coronaria derecha, una abundante cantidad de material trombótico, pues CAT-RADS 5, oclusión completa, 100% de estenosis, categorizaríamos como CAT-RADS 5. Es bonito el caso porque además, como le hicimos el protocolo para la aorta y todo el tema, pudimos ver el defecto de perfusión en la cara inferior cardíaca y la presencia de este trombo en la aurícula izquierda, que además está bastante dilatada en contexto de una fibrilación auricular. Un caso que me parece bonito de enseñar, pero bueno, CAT-RADS 5, oclusión completa. Y esto es un poco todo lo que os quería enseñar hoy. Espero que hayáis aprendido alguna cosa y que os haya parecido interesante. Y nada, dejo aquí alguna referencia más lo que hay en el resto de diapositivas. Pues bueno, muchas gracias por vuestra atención y nada, estoy abierto a cualquier comentario, sugerencia o pregunta que queráis hacerme. Muchas gracias. Muy bien, Alejandro. Muchas gracias por el repaso y enhorabuena por el trabajo, porque no es sencillo y yo creo que lo has resumido muy bien. A ver si la audiencia se va animando a hacer alguna pregunta. De momento hay una que dicen que... se me ha ido ahora. Que en la categoría, preguntas, en la categoría final del CAT-RADS, ¿es según la estenosis mayor? Preguntan. Sí, quizá no he dejado esto suficientemente claro durante la charla. La categoría CAT-RADS que se asigna es por paciente. Es decir, no hay. Podemos hablar entre nosotros de esta lesión es CAT-RADS no sé qué, esta otra es CAT-RADS no sé cuál, pero la categoría CAT-RADS final es por paciente y siempre hay que dar una única categoría CAT-RADS, porque al final por lo tanto sí, es según la estenosis mayor. Contesto la pregunta, sí, es según la estenosis mayor. Y hay que dar una categoría por paciente, porque al final el objetivo de la clasificación no es tanto, es decir, sí que es definir lo que nos encontramos en el estudio, pero no es tanto definir estenosis por estenosis, sino dar una categoría que predisponga posteriormente a tomar unas medidas u otras, a optimizar tratamiento o a ampliar estudio de la manera que sea. Aunque repito que las recomendaciones no existe suficiente evidencia todavía para decir que están basadas en estudios prospectivos. Pero sí, la categoría CAT-RADS es por paciente y en función de la mayor estenosis que exista. Supongo que luego en el cuerpo del informe es donde se describe un poco, ¿no? Los vasos que están afectos, ¿no? O quizá en la conclusión ¿no? Se incide un poco en, ¿no? Claro, evidentemente el vaso luego... que Sí, está sí, más sí. afectado o el que da, ¿no? El CAT-RADS final. O sea, el uso del CAT-RADS no nos exime de hacer un informe conciso pero completo, ¿no? Tiene que quedar claro qué es lo que hemos visto. No nos exime de hacer una buena explicación de los hallazgos, pero al final al resumirlo y categorizarlo tiene que ser en función de la estenosis mayor. Muy bien, gracias Alejandro. Se va animando y va saliendo alguna otra pregunta. Si no, yo, mientras tanto, entonces, ahora hay que poner siempre el grado de estenosis acompañado de la P, entiendo. Bueno, ¿No? es la recomendación, sí, sí. Es lo que, si nos atenemos a la clasificación es así, no. Es decir, yo el mensaje que saco de la guía tampoco hay que volverse loco, yo creo, ¿no? Pero es más allá de poner el número de la gravedad de la estenosis, es que, vale, por un lado tenemos cuál es la mayor o menor estenosis, pero por otro, cuál es la carga global de la placa, de cuánta ateromatosis vemos en estas coronarias y un poco hacer la estimación que ellos mismos nos lo dicen, que no tiene
Si no quieres usar la cuantificación de calcio, si no quieres contar numeritos, pues haz una valoración visual global A ojo. y al final es como si pusieras, pues tiene mucha placa. Bueno, pues en lugar de tiene mucha placa, pon P3. Y eso es lo que nos dice la guía. Perfecto. Y luego el modificador de la E, si por ejemplo hay hay que ponerlo también si es una coronaria anómala que tiene enfermedad o cómo va. Esto no me ha quedado muy claro. ¿Es solamente si la causa no es aterosclerótica o, por ejemplo, si hay una coronaria que es, vamos a darle un poquito de... Sí, rizamos el rizo. Claro. Lo que, estrictamente hablando, se tendría que poner el modificador E si la causa de la estenosis no es ateromatosa. Pero claro, si tengo un origen anómalo con estenosis y allí hay una placa, que fue primero, ¿no? El huevo o la gallina. Bueno, vamos encontrando situaciones. No lo sé, yo creo que habría que valorar pues qué nos parece, si la estenosis es por una cosa o por la otra. En teoría, si te parece que la estenosis es por la anatomía y no por la placa, pues hay que poner modificadores. Esto ya es rizar el rizo, pero bueno. Alberto. No, estaba pensando en el último caso que ha puesto, el de la coronaria derecha ocluida, se podría plantear que es una E, porque puedes pensar que es un émbolo lo que está ocluyendo Sí, pues tienes coronaria razón. derecha. Lo pensé cuando lo ponía, digo, claro, estrictamente hablando no es una placa, claro. Es material embolizado. Ya. A ver, tampoco lo puedes asegurar, pero vamos, probablemente la oclusión viene porque se ha soltado un embolito de la orejuela, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero realmente eso tiene tanta que Alberto. No. Pero a ver, es que es un poco lo que ha dicho Alejandro. Yo creo que con que el CARRA primero es no tenerle miedo a la clasificación y luego no obsesionarse. Y luego las guías o este tipo de clasificaciones son para la comunidad en general. Y luego la comunidad o uno personalmente pues puede adaptar este tipo de nomenclaturas y tal a su día a día. O sea, me refiero que no hay que obsesionarse en que tienes que poner todos los modificadores, etcétera. Yo creo que, pues bueno, si un modificador no te queda claro, pues no hace falta que lo pongas, pero por lo menos sí es verdad que yo creo que es bastante útil, yo creo que resume bastante lo que es la visión completa de la enfermedad coronaria y, por ejemplo, yo recomendaría a la gente que a lo mejor que empezaran poniendo, pues si quieren el número y el resto de las cosas, pues poco a poco, pues ya irán cogiendo experiencia y haciéndolo, ¿no? Pero eso que por un lado no hay que tenerle miedo, pero por otro lado tampoco hay que obsesionarse y estos son normas generales y luego uno pues lo puede adaptar a su día a día. Yo, por ejemplo, para el tema de la P, pues tal como viene en el CARRA, pues igual es un poco farragoso, o sea, concretamente el SIS, el que es súper farragoso, esto es que no solamente se utiliza cuando estás formando parte de un estudio, lo que sea, en el día a día, utilizar el SIS es un horror, ¿no? Pero bueno, sí es verdad tener en cuenta la P, pues para un poco ir haciendo ojo y pues eso, dar una orientación sobre si realmente el paciente, aunque no tenga una enfermedad coronaria significativa, pero sí tiene una carga importante de placa y eso sí tiene implicaciones terapéuticas. Y yo creo que en ese sentido sí es importante. Molt bé. No hay más preguntas. No sé si queréis hacer algún otro comentario. Si no, Víctor, yo creo que... Bueno, yo para acabar, sobre todo, felicitar a Alejandro, bueno, y daros las gracias a Noemí y a Alberto por vuestras aportaciones y felicitar a Alejandro porque ha hecho una excelente revisión de un tema que es complejo porque habéis visto que hay muchos modificadores y que no es sencillo la primera lectura. Después, realmente cuando entras en profundidad, pues tampoco es tan complicado, se puede utilizar el día a día sin mayor complejidad. Es de hecho recomendable utilizarlo. Yo creo que ha sido una excelente revisión de
cuál es el estado actual y por qué hay el auge ahora del TAC coronario, que es básicamente, por un lado, porque la tecnología no tiene nada que ver la que hay ahora respecto a unos años atrás, y porque hay una evidencia clara de que el papel del uso del TAC coronario modifica el pronóstico de los pacientes, como ha enseñado él. Entonces, con este auge hay que homogeneizar los informes, y la manera de homogeneizarlos con el CARRATS. CARRATS, que además se ha adaptado a la evolución un poco de que venimos de una visión un poco basada en el grado de estenosis en el manejo del paciente cardiópata, y después se ha visto lo que comentaba Alberto, que no solo tener estenosis es importante, sino que la placa ateromatosa no obstructiva también tiene un peso importante en el manejo del paciente, y por eso está el modificador B, que es el modificador más importante. Además de que tenemos mejor tecnología, pues además hay que aplicar también el modificador de placa de alto riesgo si vemos esta placa. El resto son modificadores más secundarios, pero sobre todo estos son más importantes, y cuando hagamos también estudio funcional, pues el de la I. Pero en definitiva es poner el grado de estenosis y el modificador de P, que son los que tienen más peso, y la placa de alto riesgo, el otro. Bueno, es conocerlos y aplicarlos, evidentemente, si están, y ponerlos, pero nada, que no me enrollo, que enhorabuena, que muy bien, y gracias también a Alberto, Noemí. No sé, si queréis añadir algo más, si no, pues daremos la sesión por concluida, y nada, pues esperamos mañana en una nueva sesión de la plataforma. Que vaya bien, hasta luego, que paséis buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.